bendición. Saben que la lucha de uno como pastor siempre es, Señor, ¿y yo qué les digo? Porque pues yo tengo 30 años ministrando a una iglesia, a las iglesias. Dios nos ha permitido levantar 4 iglesias más en Colombia. Y siempre uno dice, Señor, ¿yo qué ministro? ¿Yo qué predico? ¿Yo qué les digo? Porque no quiero ser yo el que esté ministrando. Y Dios siempre tiene una palabra, gracias a Dios. Él siempre tiene una palabra para su iglesia. ¿Y cuántos quieren hoy recibir esa palabra que viene de parte de Dios para su vida y para su iglesia? Dice, vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 7, versos 6 y 7. ¿Lo tienen? Bueno, esta palabra para mí fue una palabra rema porque en el 2005 estábamos conquistando Barranca Bermeja. Y al igual que Jacksonville, uno siente los principados y las potestades. Hay cosas que yo no cuento porque pero imagínense, veníamos en el carro de para acá. Nosotros hacemos el cafecito para que ustedes se sientan cómodos. Y pues claro, en una curva, así una rotonda, pues obvio yo voy, giro y el café se abrió. Si esa cuestión no se abre, se nos abrió y le pringa los piececitos a mi reina. O sea, hoy hay poquito café. Y yo veo son ataques y ataques y ataques del enemigo. Y es exactamente lo que nos estaba pasando nosotros en Barranca Bermeja. Y en Barranca Bermeja Dios nos dio una palabra. Mire, leamos el verso 1 para que podamos entender un poquito más de lo que Dios a mí me dio en esa época. Y yo sé que es lo mismo que me está dando para Jacksonville. Decía, y en aquel tiempo dijo Jehová, Deuteronomio capítulo 7, verso 1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Leveo, al Jebuseo y a todas esas manadas de feos. Dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces uno dice, Señor, si son más poderosas que uno ¿cómo puede conquistar? Y son 7. Pues ahí uno entiende que no es en las fuerzas de uno, sino es en el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora sí, leamos el verso 6 y el verso 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en el verso 7 aclara por qué, ¿no? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Padre, oramos para que te glorifiques y que traigas tu palabra a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El tema lo titulé Un pueblo escogido. Y
no sé cuántos aquí vivieron en la infancia, cuando uno llegaba a la hora del recreo, ¿no? Y salía uno a jugar. Entonces regularmente siempre habían como 2 capitanes, ¿no? Y bueno, vamos a escoger el equipo y se paraban 2 capitanes, ¿no? Entonces escojan. Entonces el uno, me quedo con fulano. Y yo, fulano, venga para acá. Y así, yo no sé a cuántos nos pasó, a mí sí me pasó en una oportunidad. Y que escogían y uno ahí, espere, como que significa que uno era de los más malos, ¿no? ¿A usted le pasó así o a usted lo escogían de primero? Bueno. Le cuento que hay 2 capitanes, aunque usted no lo quiera o no lo crea, sí hay 2 capitanes. El uno, el Rey de Reyes o el antiguo Arcángel Miguel, y en el otro lado, Luzbel. Y ambos empiezan a escoger porque necesitan refuerzos para que su equipo gane. Y llega Jesús y dice, escojo a Luis. Luis, venga para acá. No, tranquilo, usted sí allá, pero que le dijo el Señor así, véngase para acá. Y lo empieza a escoger. Ya que no saben a quién escogió más ese día. A usted, a mí, a usted, a ustedes. No estamos en el bando perdedor, ni en el capitán equivocado. Y eso es lo que alguna gente no entiende muchas veces. Dios un día dijo, me pido a Orlando, me pido a Jonathan, me pido a Miguel. Porque él sabía, dijo, con estos, no es por lo grandes que sean, no es por lo valientes, no es por lo berracos que sean, sino porque ellos van a disponer el corazón y ellos van a conquistar esa ciudad para Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Wow, yo creí que se iban a alegrar. Ahora, obviamente que un buen capitán siempre le echa el ojo a los mejores, ¿no? Y busca algunas cualidades, busca algo en que fundamentarse, ¿no? Pero ya dice, advierte el Señor, dice, no los escogí porque ustedes sean los mejores. No, tal vez no somos los mejores, pero sí nos ha escogido Dios porque primero nos amó. Y aunque éramos un grupo muy insignificante, una persona que yo siempre he comentado de cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo llegué, pues imagínense, con un chicharrón de un divorcio encima. La mamá de mis 3 primeros hijos se había ido. Yo quedé con los peladitos ahí, semejantes bendiciones. Quedé con esos peladitos ahí, empecé a sacarlos adelante, a ser papá y mamá con mis hijitos. Y no conocía a Jesús tampoco. Pero bueno, yo empecé a sacarlos adelante. Y entonces me hablan de la iglesia, misión carismática. Llego a la iglesia, a la misión carismática, y llego con la colita de niños, con los 3 muchachitos ahí. Y hermano, legalmente a uno nadie le daba un peso por uno. Nadie decía, uy, es que este hombre recién separado y padre de esos hijos es el que va a conquistar las naciones, el que va a abrir iglesias. No, nada que ver. Ni siquiera por la mente de uno se le pasaba. Pero Dios es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado es que saca Dios para avergonzar a los sabios. Cuando nos creamos grandes, poderosos, no le servimos a Dios. Cuando disponemos el corazón, Señor, toma la nada que hay aquí y hazlo todo. Ahí es cuando Dios puede trabajar en la vida de una persona. Y Él se dispone y trata con ellos. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios entonces en nosotros? Yo quiero que vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versos del 12 al 14. Y ahí está clarito lo que ahora busca Dios de cada uno de nosotros para poder hacernos conquistadores de naciones. Deuteronomio capítulo 10, verso del 12 al 14. Lo puede leer en la pantalla. Dice, ahora pues, pero entonces en vez de decir Israel, va a colocar allí su nombre. Ahora pues Kelly, ahora pues David, ahora pues Lili. ¿Y cómo es? Freddy, Nick. Ahora pues, entonces quítele el Israel y ponga su nombre ahí.
Ahora pues, Orlando, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Entonces, ¿qué es las mínimas bases que Dios está esperando que cada uno de nosotros le entreguemos al rey? Amén. Entonces dice, número 1, y algo muy sencillo. Dice, que temas a Jehová. Que temas. Pero ¿cómo así, pastor? Si en toda la Biblia parece ser que hay 365 oportunidades, o en el libro nomás de Josué, creo que es donde Dios le dice a Josué, no temas, no temas, no temas. Bueno, y si dice no temas, ¿por qué aquí sí dice que temas? ¿Cierto? Como contradictor. No, no es contradictor. Porque a veces nuestros temores no son infundados. Tenemos temor a la muerte, tenemos temor a la escasez, temor a la administración financiera, a las enfermedades, temor a una separación, temor a, no sé, tantas cosas que tenemos temores. Pero lo que Dios demanda es que tengamos temor reverente hacia Dios. Un temor reverente hacia Dios. Mire, ¿cómo saber que no tengo temor a Dios? Escúchenme, porque esto una vez lo prediqué y fue tan impresionante. Cuando uno no teme a una autoridad puesta por Dios, significa que usted ya está muerto espiritualmente. Cuando uno no teme a un profeta de Dios. Ahora, claro, está que hoy en día se levantan tantos charlatanes, hoy en día tanto falso profeta, y que salen por el mundo y pidiendo es plata y pidiendo que les sirvan es a ellos personalmente y no a Dios. Entonces uno tiende como a perder eso. Sin embargo, eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl empezó a perder el temor ante el profeta que Dios había levantado, al que él había ungido. Y Saúl entonces, al principio sí, mi señor Samuel, sí, señor. Pero luego ya empezó a desordenarse, no le importaba ya. Entonces Samuel le daba órdenes a su discípulo y ya Saúl ya no las obedecía. Ya le parecía como que ya está cucho. Ya él como que ya cumplió su tiempo y como que vienen las nuevas generaciones con un ímpetu diferente. Y ahí de una vez le rayó el corazón a Dios. Aprenda esto. Usted sabe que ya no tiene temor de Dios cuando usted pierde el respeto por las autoridades puestas por Dios. Y uno, wow. Ahora le da una orden y Saúl no le importa la orden, y lo que hace es que cuando Samuel se voltea, Saúl lo coge del manto a jalarlo y le rasga el borde de su manto. Tan pronto le rasga el borde del manto de Samuel se voltea y le dice, así como rasgaste mi manto, era algo profético, así Dios también te desarraiga del reino. Y se va a levantar uno que sí tema. Note la diferencia entre Saúl y David. David, llega el profeta Natán, que no era tan famoso como Saúl, y llega disfrazado y le dice claramente, le desenmascara su pecado. Ustedes saben la metáfora. Había un hombre que vino a visitar a uno que tenía mucho dinero, pero no quiso matar la ovejita, sino que fue y le quitó a otra. Y entonces David levanta el juicio y dice, el tal tiene que pagar 4 veces la oveja. Y ese se quita el turbante, se quita el disfraz y le dice, pues el tal miserable eres tú, oh rey David. Claro que le hablaran al rey. Pero David entendió que ese profeta venía de parte de Dios, porque le dijo el pecado. Y David jamás se levantó contra el profeta Natán, sino que por el contrario, se postra y se bota de rodillas y empieza a confesar su pecado y a pedir perdón a Dios con un arrepentimiento genuino. Ahí uno encuentra. Por eso más adelante, aunque el pecado de David fue tan impresionante, más adelante en las crónicas, en los reyes, usted puede encontrar como dice de David, dice,
Nadie tan recto, tan perfecto como David. Y uno se sabe la historia. ¿Qué fue lo que lo hizo perfecto? Un arrepentimiento genuino. David tenía temor de su líder. Aún cuando Saúl era rey y lo intentó matar y entra en la cueva de Adulán, David entra a la misma cueva y entra con Abiatar, como que era, no me acuerdo el otro, eran 3 hermanos, Joab, Abisai. Bueno, y entonces Abisai le dice: mi señor, Dios te ha entregado a tu enemigo, déjamelo que yo de un solo golpe lo mato. ¿Y sabe qué le dijo David? Dijo: no tocaré al ungido de Jehová. Y Saúl estaba loco y era un mal líder, era lo peor. Pero cuando muere Saúl, las palabras de David dicen son: ¿acaso no fue derramado sobre él el aceite? ¿Acaso él no fue ungido? De ahí que uno puede discernir si siente temor a Dios cuando uno no respeta a las autoridades puestas por Dios. Cuidémonos, guardémonos nuestro corazón. Y la manera de uno saber que teme a Dios es esa: cuando yo temo a mis autoridades o los respeto, no sentir temor, ay, llegó el pastor. No, eso no tiene nada que ver. Pero sí con respeto, con honra. Llegó el líder, el pastor. Y usted honra a Dios honrando a su pastor. Eso era lo que les decía Dios al pueblo de Israel. Empezaron a murmurar, empezaron a hablar mal, pero hablaban era contra Moisés. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? No, es que no es contra ti, fue contra mí. Que estaban murmurando. No es contra ti. Que temas. Lo primero, vuélvame a colocar el versículo bíblico. Lo primero que Dios, ahora que pide Jehová tu Dios de ti, que tengas temor reverente. Ahora, por favor, lea conmigo Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, verso 28. Y ahí Jesús les dice a quién también deben temer. Porque uno le tiene miedo al diablo, ¿no? Ay, el coco. No le tenga miedo al diablo. Mire lo que dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mire lo que dijo Jesús. Dijo: teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En cierta oportunidad Dios tiene que decirle: ¿qué diera yo que de verdad tuvieran temor de mí? Porque el pueblo profesaba sentir temor a Dios, pero eran unos descarriados. Decían tener temor de Dios, pero tan pronto Moisés sube al monte, más se demoró Moisés, no duró 40 días que ellos empezaran a hacer un becerro de oro y hacer otros ídolos diferentes al verdadero. 40 días. O sea que no tenían de verdad temor a Dios. Por eso tú lea conmigo Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Y en Isaías 8:13 dice: sea Él vuestro temor y sea Jehová vuestro miedo. Dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Jehová vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces, cuando Dios dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que temas, que tengas temor reverente. Mire lo que pasó con la vida de Luzbel. ¿Qué le faltó? Temor de Dios. Él lo que hizo fue que se igualó. Luzbel dijo fue:
Subiré al monte del Altísimo y seré semejante a Él. Un igualado, no era más. Satanás, querer ocupar el lugar de Dios, o sea, hermano, y a veces eso es lo que nos falta, a veces, ¿no? Ustedes no, gracias a Dios, pero a uno sí le falta como tantica humildad, como agachar un poco la cabeza. Sí, sí, Señor, amén, amén. ¿Qué temas? Primero. Segundo, dice, volvamos a Deuteronomio. Estamos leyendo Deuteronomio 10, 12 al 14, donde dice, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Guárdeme ese versículo. Dice, ahora pues, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, que temas a Jehová, primero. Número 2, que andes en todos sus caminos. Que andes en los caminos de Dios. Ahora, ¿ustedes recuerdan dónde andaba Bartimeo? Y cuando lean, podrán entender que Bartimeo no estaba ni siquiera en el camino, sino que andaba mendigando junto al camino. El que anda en el camino de Dios no se extravía. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero yo no puedo decir que yo estoy en el camino de Dios, pero emborrachándome a escondidas. O echándome una canita al aire por allá. No, que después me arrepiento y es que o estoy, o soy, o no soy. Pero eso que a medias, que dice la palabra de Dios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré en mi boca. Y a veces queremos seguir a Dios, pero de una manera muy tibia. Pastor, yo, pero sin tanto compromiso, pastor, por favor, es que tengo muchos quehaceres. Papito, acuérdese de la parábola de los talentos, que al uno le dieron 5 y fue y los multiplicó por 5 más, al otro le dieron 2 y lo multiplicó por 2 más, pero al sinvergüenza, perdónenme que hable así, que solamente le dieron 1, menos mal que no le habían dado sino 1, y fue y lo guardó por allá en un pañuelo y debajo de una piedra. A ese le dijeron, siervo malo, siervo negligente, no entrarás en el gozo de tu Señor. A los otros 2 sí, a ese no. Y es que Dios nos ha dado talentos para que le sirvamos, para que andemos en sus caminos. Y tarde o temprano hay 2 juicios. Uno es el juicio del gran trono blanco, que cuando usted recibe al Señor Jesucristo, ya ese juicio no lo vamos a estar allá. Pero hay otro tribunal que dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo sí es para cristianos. El juicio del gran trono blanco que habla en el libro del Apocalipsis, no. Eso es para los que no aceptaron a Jesús. O sea, si le sirve de consuelo, usted ya no va a ir a ese. Pero sí va a estar en el tribunal de Cristo. Y dice, y ahí van a ser pesadas todas las obras. Y van a ser recompensados quienes le sirvan a Dios, pero también van a hacer lo otro a quienes les dieron talentos, les dieron de todo, pero que no le sirvieron a Dios. No, es que yo tenía que hacer mucha plata. Vaya a ver si la plata lo salva. Tercero, primero, que temas. Segundo, que andes en sus caminos. Tercero, que lo ames. Todavía no. Tercero, que lo ames. Las mujeres saben más de eso que los hombres. Cuando una mujer ama, se entrega totalmente. Totalmente. El hombre es más reservado, más prevenido. La mujer no. La mujer cuando ama, se entrega totalmente. Y eso es lo que Dios quiere.
Dice la Biblia que Él es un Dios fuerte y celoso. O sea, Él no quiere compartirnos con nadie. Él nos quiere completos. Ahora, si usted lee Juan capítulo 3, verso 16, que todos no lo sabemos, ¿no? Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera, dice, es que de tal manera nos amó que lo dio todo. A ese nivel es que Dios quiere que lo amemos. Entonces, cuando dicen, ¿tú amas a Dios? Uno, por religión, por vergüenza, por tradición, por apariencia, uno dice, oh sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y le entregas un ayuno. Y cuando el pastor dice, ayunemos. Y uno dice, esta semana ayuno. Y pregunta después al liderazgo, ¿cuántos ayunaron? Y hay uno que dice, ayuno. O cuando el pastor dice, salimos a la guerra y madrugamos a interceder, a orar, a guerrear. Entonces uno dice, no, yo amo a Dios, pero es que madrugar a orar, ay no, es que eso es un castigo, pastor. Usted no amas. Tú no amas. Perdóname, pero cuando uno está tragado de la muchacha, por ejemplo, cuando yo me tragué esta muchacha, pero todavía ando tragado de esta muchacha. Yo vivía a más de media hora de carretera, tenía que ir y volver y no tenía ni para la gasolina a veces. Cuando eso. Pero uno por amor hace lo que sea. Lo que sea. Y así tiene que hacer uno amando a Dios. Entonces por eso cuando Dios dice, le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y el Pedro sabía que lo había negado. Pedro almáticamente le había dicho, mi alma pondré por ti. Pero ahora lo desenmascara, porque había sucedido todo eso y Jesús le pregunta, ¿de verdad me amas? Señor, tú sabes que te amo. Lo que pasa, no me des explicaciones, Pedro. Apacienta mis corderos. Si de verdad me amas, demuéstramelo con actos. Porque hay mucha gente que puede decir, o el esposo a la esposa, mi amor, te amo, pero mirando a la vecina. Eso no es amor. Eso es algo ilógico. Porque cuando uno ama, uno muere a las emociones, a lo que sea necesario, con tal de permanecer fiel. Y podrán haber muchas hermosas y muy bellas y muy preciosas, pero es que yo te escogí, fue a ti. Y contigo es que me voy a quedar. Igual con Dios. Entonces, usted le entregó su corazón a Dios porque un día dijimos, te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, Señor. Mi corazón es tuyo. Amén. Pero a veces no le damos a Dios ni el 5% de lo que debiéramos darle. Cuando llega el momento de la ofrenda, ¿no? Llega el momento de la ofrenda y uno, ay Señor, es que estoy fregado. Ay, tú conoces mi corazón. ¿Me vas a robarte el diezmo, Señor? Empieza uno a negociar con Dios. No, así no es. Uno cuando uno ama, uno ni siquiera le pregunta a los hijos, ¿necesitas algo? Avísame, sino que uno les compra. Uno les compra. A mi esposa nunca le pregunto qué hace falta en la casa. Yo voy, hago lista que nos falta y me voy al súper y voy y compro lo que necesiten porque yo amo a mi familia. Mi esposa nunca tiene que preguntarme, papi, ya se viene el día del arriendo. Ella no está afanada por eso. Porque para eso tienen un proveedor y el proveedor es el que ama, es el que provee para su casa. Entonces a veces así somos con Dios, ¿no? Jesús, te amo. Y el Señor, te conozco. Antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y uno, ¿otra vez? Sí, ámame de verdad. Empieza a amarme. Eso fue lo que demostró la mujer que trajo el vaso de alabastro. Los otros decían amarlo, pero estaban ocupados.
Otros distraídos, otros murmurando y criticando, pero esta dijo, con permiso, yo vine a adorar a mi rey. Rompe el vaso de alabastro, que era el que representaba su matrimonio, su futuro, y lo expande sobre los pies de su maestro. Y luego no anduvo, ay, es que se me daña ¿cómo es? El look, el blower es, bueno, se me daña. No, con el cabello empezó a enjugar sus pies. Y eso es lo que dice realmente: te amo. Te amo, por ti hago lo que sea. Mi pregunta, ¿amamos a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Y verá que uno, Señor, sí, de verdad. Y a veces uno, no sé a ustedes, a mí me pasa como pastor, porque yo para la gloria de Dios he dado muchas vueltas en este mundo y he estado en muchos países, y hay veces que uno encuentra gente que de verdad ama a Dios, discípulos que aman a Dios. Nosotros en Barranca Bermeja teníamos discípulos que les tocaba a pie 2-3 horas de camino para las que fuera. Y en cambio nosotros, si no tenemos el carro, ay no, es que pastor, no puedo ir a la iglesia porque se me dañó el carro. Y no, pues no es que se me dañó, él anda, pero ay, no puedo prender el aire acondicionado, pastor. Y yo así, ¿cómo voy a llegar a esa iglesia así, sin el aire acondicionado? Ese sacrificio todavía no estoy dispuesto a hacerlo, por Dios. ¿Qué crees que piensa Dios? No amas. No amas. Cuando uno ama, se da. Mire a la persona que está a su lado, dígaselo. Cuando uno ama, se entrega totalmente. Tremendo. Ahora, pastor, ¿y qué hago para amar a Dios de esa manera como tú nos estás queriendo enseñar? Ojo, porque yo entiendo que uno quiere hacerlo, pero a veces la carne no nos deja. ¿No es que así le pasó a Pedro? Pedro, acuérdese que él dijo, mi alma pondré por ti, Señor. Estaba dispuesto a matar Pedro. Pero el Señor lo sabía. No, Pedro, te falta un toquecito. ¿A que no sabe cuál era ese toquecito? La llenura del Espíritu Santo. Porque si usted analiza las Escrituras, Pedro, luego que lo negó, luego de negarlo, él ahora entonces se arrepiente, pero todavía no. O sea, se arrepiente, pero sigue y se quita la ropa y se va a seguir pescando. O sea, tiene un remordimiento. Pero luego ellos son reunidos en el aposento alto y viene el fuego del Espíritu Santo. Y cuando llega el fuego del Espíritu Santo, ahí sí de verdad amó a Dios. Ya no le importaba que si me matan, me matan. Si me apresan, me apresan. Pero yo predico. Y cuando le vinieron las autoridades y le dijeron, les prohibimos que prediquen en el nombre de ese Señor Jesús, dijo, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y si nos quieren azotar, dele. Ponían la cola. Si nos quieren azotar, dele. Pero nosotros le vamos a servir a Dios y lo vamos a predicar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso? ¡Que lo ames! ¿Amas a Dios? Bueno, menos mal. Y por último, Deuteronomio capítulo 10, 12 al 14. Bien. Y por último, cuando dice, primero, vamos a repetir porque es necesario repetir para aprender. Así es en el inglés. Repeat, please. Bueno, entonces, que temas, que andes en sus caminos, que lo ames. Tercero. Y cuarto, que le sirvas. Perdón. Voy a hacer que repitamos. Le suplico que me perdone. Pero vamos a repetir para que se nos grabe. Número 1. Que temas a Jehová tu Dios. Esto es lo que... Pero lea. Ahora pues, y ponga su nombre. Ahora pues, servando. ¿Qué es lo que Jehová Dios pide de servando? Aquí está. Número 1. Que temas. Número 2. Que andes en todos sus caminos, no por ir rescarriados. Tercero,
Que lo ames. Ya le expliqué que es amar, es darse totalmente. Me importa. Si no me puedo volver a Colombia, no me importa. Voy a servirle a Dios con todo mi corazón. Eso es una decisión. Usted decide. No. Por eso él decía, cualquiera que no menos, ¿cómo era? Cualquiera que no aborrece. La palabra aborrecer era amar menos que a Dios. Aborrecer es amar menos. Entonces, que lo ames y luego que le sirvas. Pastor, ¿y cómo le sirvo? ¿Cómo le puedo servir a Dios? Bueno, hay quienes solo esperan que Dios les dé. Y hay quienes esperan darle a Dios. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? Entonces, porque no falta el que llega a la iglesia y dice, yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga. O como decía una abuelita, para que Dios me bendizca. Y se echan, que Dios me bendizca. No. Amén, venga a la iglesia porque Dios te va a bendecir. Pero sírvale a Dios en la iglesia. ¿Cómo le puedo servir, Señor? Pues número uno, cada mañana levántese con el deseo de servir. Pregúntele al Espíritu Santo de Dios en el momento de su comunión con Dios en el devocional. Usted le va a preguntar a Dios, Señor, ¿cómo te puedo servir en este día? Porque todos los días debemos servirle a Dios. Entonces, hoy y cada mañana, tan pronto se despierte, tú vas a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer para servirte hoy? ¿Qué puedo hacer? Y Dios siempre nos va a mostrar alguna manera de cómo servirle a Él. Puede ser predicando. Había una viejita que tenía 112 años, profetisa Ana, yo sé que ustedes la han leído, el otro día les comenté. Tenía 80 años de viuda y yo no sé cuántos después de la virginidad. Yo les hice las cuentas el otro día, como que fue 100 y pico de años. Y dice, y esta mujer le servía a Dios con oraciones y ayunos estando en el templo. De una manera que uno cree que ¿y eso será servirle a Dios? Pues claro. Intercediendo, orando, ayudándole a alguien, dándole una palabra de aliento a alguna persona que esté descarriada, exhortándolos. Cada mañana levantarnos a buscar la manera de cómo puedo servirte, Señor. Úsame, Señor, porque te quiero servir. Cada mañana usted debe pedirle a Dios eso. Úsame, Señor. Termino contándole la historia de una mujer que recibió en su buzón una carta. Y entonces esta mujer va al buzón, toma la carta, la abre y era a que no saben de quién. Jesús le da una carta a la mujer. Remite Jesús. La mujer abre la carta y empieza a leer y era el Señor Jesús. Decía, voy a poner un nombre cualquiera, ¿no? Martica. ¿Dónde está Martica? Se me fue. Ah, no. Martica, hoy voy a estar por tu sector de Jacksonville. Porque como es grande, él iba a estar en ese sector. Dale cuidado. Voy a estar pasando por tu sector y quiero compartir un rato contigo. Voy a estar en tu casa y te visitaré en la mañana. Y la mujer pues estaba como en una condición económica un poco drástica. Y dice, Señor, ¿y yo qué le voy a servir al Señor si no tengo nada en la alacena? Cogió como $10 y salió y se fue para el Dollar Tree. Es una historia muy americana, yo. Compra unas papeleticas de café, unas galletitas, un poco de leche. Y sale con su bolsita, $10 apenas, sale con su bolsita y al menos le pongo estas galletitas al maestro. Él vino a estar conmigo y va saliendo cuando de pronto afuera hay un mendigo que la mira y le dice, por favor, tengo mucha hambre, dame algo de comer. Y esa mujer mira las galletas, la leche, el café y dijo, no, pues si le doy esto a este, ¿qué le voy a poner al maestro? No, Dios, ay no, pero no fue capaz.
Entonces le entrega le entrega la leche, las galletas y el café. Y el hombre tenía frío. La mujer se quita el chaleco y lo pone su chaleco al hombre. Ay, yo me las arreglaré. No sé, el Señor conoce mi corazón. Y se fue para la casa. Cuando llega a la casa, se da cuenta que había otra carta en el buzón. Y eso es imposible. Ustedes saben que eso entregan una sola vez en el día. Y otra carta en el buzón. Va al buzón, saca la carta y la abre y la lee. Dice: Martica, me gustó haber mucho estado contigo. Compartir las galletas, el café y la leche. Ahora conozco tu corazón. Gracias. Atentamente, Jesús. ¿Cuánto dan un aplauso al Rey? Amén. Póngase en pie, por favor.